Bueno, uno fuera del ring, uno puede decir lo que le da su regalada gana. Pero dentro del ring es donde tiene que respaldar Randy Orton ahora sus palabras. Momento de estudio a la cacería del Undertaker. Quiere arrinconar a Orton. ¡Wow! ¡Lo sonó! Falla el enterrador. Candado a la cabeza de Orton. Apretadito. No lo suelta. Lo tiene preso el Undertaker. Fuerte la presión por parte de Randy. Azotón. El Undertaker vuela por encima del rival. Se agacha ahora. Uy, lo sorprendieron. Patadas voladoras para él. Se le van encima. Lo tienen. Uno. La cuenta no pasa de ahí. El seguimiento en el ataque de las patadas fue lo esencial. Azotón y catapulta. 300 y pico de libras que fueron a volar. Rodillazo a la zona media del enterrador. Lo azotan. Pasa por encima de Orton. Hace lo propio Randy Orton. ¡Toma! Y lo estaba obligando Randy al Undertaker a luchar a su tren de pelea. Y logró el Undertaker decirle: no, mijito, así no me vas a llevar. Vamos a frenarte un poco esos bríos. Sí. Y Atángana. Tú luchas a tu estilo. No te dejas obligar a luchar al estilo que quiere tu rival. Ataca el Undertaker. Derechazo sólido, bien conectado. Una recta. El árbitro por poco se convierte en otra víctima del Undertaker. Azotan de esquina a esquina a Randy Orton. Arremete el enterrador. Lo evitan, lo derriban, lo tienen. 1, 2 y por poquito. En Orton se puede ver su agresividad, su Ey, confianza. cuidado, estaba buscando el knockout. ¡Ay! Y lo sacaron por encima de la tercera cuerda. Lo tiran aparatosamente, cae frente a la mesa de al lado. Exitoso, hambriento de triunfo, joven, arrogante. El Undertaker misterioso, un veterano. Un hombre que intimida. Un hombre como del estilo tenebroso, poderoso y respetado. Respetado con letra mayúscula. Ataca el Undertaker. Devuelve el ring con candado a la cabeza a Randy Orton. Esto le gusta hacer al Undertaker. ¡Peligro! Pero ¡Peligro! no le gusta nada a las víctimas de este tremendo movimiento. Super machetazo de pierna. Tiene que levantarse, caer en un machetazo. Intenta acabar con su rival, aunque le cueste a él ser lesionado también. Le dolió a Randy. Quiere ser asesino de leyendas. Quiere frenar al enterrador. Bueno. RKO es la llave de Orton. Aunque Randy Orton, amigos, es un técnico depurado. Tiene unas patadas voladoras finísimas. Lo llevan a la escuelita clásica, Hugo. ¡Oh, Tángana! En el Undertaker tiene garra de ultratumba, tiene la tumba rompecuellos. Sus rivales, a quienes ha vencido para mantenerse invicto, ha sido Jimmy Superfly Snuka, Jack the Snake Roberts, el Giant González, King Kong Bundy, Diesel, Sid Kane, Big Bossman, Triple H, Ric Flair, Big Show, el A-Train y su hermano Kane. En el rincón del suplicio en este momento Randy Orton, aparentemente indefenso, pero se agacha a tiempo, falla con la patada. La bota en alto, cruza rauda, pero no logra llegar a su objetivo y patadas voladoras. ¡Wow! Ha sido 4 veces campeón de esta empresa. Para lograrlo derrotó a Hulk Hogan, a Sid, a Stone Cold y a Hulk Hogan de nuevo. Y ha sido campeón en parejas en 6 ocasiones. A Hulk Hogan lo derrotó en 2 ocasiones. No me equivoqué en mencionar el mismo nombre. Fueron feudos tremendos. Oye, esas patadas voladoras tuvieron un efecto muy, pero muy poderoso en el Undertaker. Ahora le han quitado energías. Se estrelló afuera contra la barrera, casi que cae donde está la señora de Hogan. Y qué bueno que el Undertaker se ha incorporado. No puede aguantar más castigo. Sin embargo, está reaccionando bien. Hay mucho en juego en esta lucha. Sí, con Randy tú no le puedes dar mucha tregua. Además que no puede permitir que lo dominen. Se lo puso de corbata. Ataca matraca. Azotan al Undertaker.
¡Wow! ¡Super DDT voladora! Y duplicando el dolor con las 300 y pico de libras, compadre. 1, 2 y por poquito. Es la mejor lucha libre del mundo. ¡Gózatelo! Azotón contra el rincón para Randy Orton. Contra lona callejera. Undertaker seguro de lo que quiere hacer. La cuenta 2, pero me gusta cuando el Undertaker ataca a su oponente, cuando lo comienza a poner en peligro, hace que el rival se ponga más nervioso, abriendo la puerta a lo que puede ser el error que necesita el Undertaker de su víctima para ganarle. Otra vez el ataque, el Undertaker. De cara contra el esquinero Randy Orton. Azotón contra la esquina opuesta. Bonito, me gustó, Carlitos. ¡Wow! Oye, el Undertaker está imparable. Se escuchó en todo el Staples Center. Lo noto con mucha energía el Undertaker. No, esta es su noche. Recuérdate, hay hombres como él, como Shawn Michaels, que se crecen en WrestleMania. Azotón otra vez. Contra la esquina para Randy Orton, lo cargan y de cara va a parar contra el esquinero superior, pero se le adelanta con un poderoso codazo al plexo al Undertaker, lo manda de espaldas sobre la lona, lo tiene 1 y 2 y por poquito. Un descuido del Undertaker. Tiene que saber que Orton ha estado estudiando sus peleas, sabía lo que venía, intercepta en el ataque. Tangana vuelve y toma, aprovechando el momento Randy Orton. Una vez más, qué preciosa escenografía y qué precioso público aquí. Esto es ambiente de historia. Y hablando de historia, Huguito, yo quiero aprovechar el momento con tu permiso para agradecer a un visionario. WrestleMania es el resultado de un sueño hecho realidad, de un hombre que posee la extraordinaria habilidad de constantemente reinventar el mundo del entretenimiento deportivo, y es el señor Vince McMahon. Nuestro aplauso, nuestras oraciones también para que muy pronto esté activo de nuevo donde el público lo quiere ver. Y por él, la lucha libre está donde está. Por él es que Carlitos y Hugo estamos llevando estos programas a diferentes partes del mundo, porque él tiene la visión de que nuestra gente es muy importante. Un aplauso para el señor McMahon. Mientras tanto, el público dividido aquí, amigos. Algunos con el Undertaker, otros con Randy Orton, y se están dando consejos entre los dos. ¡Tangana! Dale, que no soy yo. El Undertaker. Lo cruzan, lo azotan. ¡Oh! Venía con lazo Randy, pero lo sorprendió con fuerte golpe también el Undertaker. Lo derriba, lo tiene, lo cubre. 1, 2, por poquito. El ímpetu que traía el Undertaker hizo lucir debilísimo el lazo al cuello que le tenía preparado Randy Orton. Y nunca nos olvidemos las contusiones que ha tenido Orton. A veces puede llevarse a cabo una reacción y mira, de lo que ha pasado en otros combates. Mira esa llave, Hugo. Sí, es el Cántaro Dragón. El Cántaro Dragón. En las garras del Undertaker, Randy Orton en este momento. Y no puede salirse de ahí. Lo están haciendo desaparecer poco a poco aquí. Ahí está el brazo, está cayendo. Se va, se va, se va. Se está evaporando, lo están mandando al mundo de los sueños. El asesino de leyenda se está convirtiendo, a punto de convertirse en una víctima. Van a quedar truncas sus aspiraciones. Por lo menos sigue vivo. Invierte la situación a Tangana. ¡Qué DDT! ¿De dónde la sacó? Un riesgo. No le quedaba más en el tanque. Se la jugó fría. 1, 2 y... No, señor. No, señor. Undertaker, Randy Orton, leyenda contra asesino de leyendas en WrestleMania. Otra vez el ataque Randy Orton. Ahora, tengo que elogiar a Randy, Carlitos, a pesar de la experiencia con quien se está enfrentando. No lo he visto tan nervioso. Al principio estuvo como titubeando, pero luego encendió sus motores y ha estado batallando de una manera sin respeto alguna a la legendaria carrera del Undertaker. ¡Qué gancho de abajo hacia arriba! ¡Qué uppercut! Localizando la mandíbula de Randy Orton, cortesía del Undertaker. Furia, espectáculo. Es la WWE. Cruzan al enterrador y... dormilona. Aprieta, aprieta.
Y recurre aquí a un abrazo de oso de costado para suplex, llevando violentamente contra la lona de espaldas al rival Randy Orton. Y es ese tipo de suplex peligroso porque la nuca no tiene tiempo a protegerse el rival, en este caso Orton. En la forma de aplausos para el Undertaker. El Undertaker también es conocido por las luchas más originales en la historia de la WWE. ¡Qué patada! ¿Cómo sonó eso en la cara de Randy? Se impulsa en un costado del Undertaker, cayó una trampa de Randy contra lona de poder. 1, 2 y por poquito. Apenas levanta un hombro y ha sido la segunda ocasión, Carlitos, que Randy Orton le lee el telegrama a Undertaker, lo intercepta de las cuerdas. Orton ataca agarrando por la cabellera, el enterrador lo estrella de cara contra el esquinero superior, uppercut. Bueno, es un golpe de antebrazo al estilo europeo, bien conectado, y ahora se apoya en las cuerdas intermedias para comenzar a repartir golpes. Ataca, matraca. Y escuchamos a una gran cantidad de gente aquí llevando la cuenta de los golpes. Es sabido que Orton tiene su gente también. ¡Uy! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo espera la lona. Se le escapó. Del ascensor de la muerte. Quería aplicar el knockout. Lo empuja el Undertaker. El que queda noqueado es el árbitro. Rebote en las cuerdas. Randy Orton, puntapié en la zona media para él. Peligro. Lo van a montar en el ascensor de la muerte. ¡Oh! Le cayó encima al Undertaker. Y peligroso porque las rodillas cayeron mal de Orton. Y aparece alguien aquí. Es el vaquero con el yeso. Bob Orton con el yeso clásico con el cual atacaba a los rivales. El papá de Randy Orton acaba de conectar al Undertaker. Pero anoche en el Salón de la Fama no tenía ese yeso. Quiere decir que se lesionó desde anoche hasta hoy. Oye, pero tú no sabes que ese tipo es un tramposo. Jamás se le curó la lesión que tenía por años. Se mandó a poner un yeso. ¡Mira esto! Para ayudar al hijo. 1, 2 y por poquito. ¡Está vivo! Bob Orton no puede creerlo. Revivió su artimaña del yeso para darle una victoria a su hijo. Algo pasa aquí. Ya Bob Orton pertenece al Salón de la Fama. Quiere que su hijo cause impacto en WrestleMania 21. El Undertaker de pie. Ataca Orton, lo bloquean. Conecta el Undertaker. Toma. Y vuelve y toma para que me respetes, muchachito. Atacan. Cuidado. Lo cruzan. Bota para Orton. Padre. Se Falla. comió el yeso. Randy falló. Lo trompó la garganta. Llave asfixiante. La agarra. Asfixia ahí. No hubo contralona. Lo que hubo fue el RKO de Randy. Es la primera vez que alguien de la garra contra lona de ultratumba en el aire cambia la llave a un RKO. Esto puede ser todo para el Undertaker. 1, 2 y no. Es noche de película, noche de acción, noche de emoción. Doble pantalla, dímelo, Carlito. De la nada, como lo dice Hugo. Qué peripecia, qué maroma extraordinaria. Ahora, si se ha crecido Orton, se ha crecido también el Undertaker, que sobrevivió al ataque del yeso del hombre del Salón de la Fama, el papá de Randy Orton, el vaquero As, Bob Orton. Cuidado, en peligro el Undertaker. La llave del Undertaker. No, la invierte el Undertaker. Va a aplicársela a Randy Orton y ataca la tumba, rompecuellos. ¡Lo hizo! Randy Orton va a perder aquí. 1, 2 y gana el Undertaker. Sigue invicto en WrestleMania. Se equivocaron los expertos. Se equivocó Orton también. El Undertaker, amigos, pero qué lucha más difícil para el enterrador. Mucho mérito tuvo en el combate Randy Orton. Y yo no demerito el triunfo del Undertaker o la derrota de Randy Orton debido a la presencia del vaquero Bob Orton tratando de ayudar a su hijo. Amigos, qué combate. ¡Qué lucha! El público los aplaude. La verdad es que fue magistral la ejecución tanto de Randy al librarse de lo que iba a ser la garra de ultratumba y cómo el Undertaker logra descifrar el ataque de Orton para aplicar en la tumba rompecuellos.